Pues sí, don Fernando, ¿qué tal si a usted le pasa eso? ¿Qué piensa? No, lo que estoy deseando es que un día de estos alguien te informe Sí. que era imposible que hubieras visto eso ahí. Así que yo te quiero ver. Yo tengo un gran amigo que vivió muchos años en Miami, pero que iba a Nueva York y tal, que es un inventor tremendo, que se llama Jorge Jaén. Es de la edad de Beto Cañas, tiene 95 años, 94, 95 años. Pero tiene la mente clarita y es un musicólogo, sabe de música, pero cantidad. Su mujer, Margot Ross, fue una excepcional pianista en Cuba, y él se casó y vino a Costa Rica y fue profesor un tiempito, pero hacían una pareja encantadora en cuanto al tipo de relación que llevaban. Y voy a hablar con él, a ver qué me dice, a ver si él ha ido recientemente, no creo, pero lo voy a invitar a que vayamos para ver si ve algo. No, es que de veras me dejó impresionado, sobre todo, no impresionado de que mis nietas no vieran nada, porque estaban en otro mundo, ellos estaban, y yo estoy seguro que esos afiches estaban pegados ahí, viejos, pero ahí estaban. Lo que quiero es de veras volverlo a hacer para ver si, para ver si de veras, como decís vos, y si no están, ¡qué torta! No, esos juegos se los encuentra uno mucho en la literatura. Desde los sublimes, pues, como aparecen en algunos cuentos de Cortázar. Cortázar en ceremonias de Cortázar, parece mucho. Hay uno, yo no recuerdo, es que se me olvidan los títulos y la ubicación de los cuentos, pero hay uno en el que un personaje se mete en un subterráneo en Buenos Aires y sale en París. Sí, ¿cómo se llama ese cuento? Sí. Pero la tirada de todo es que es tan creíble el asunto. Sí. Cualquiera diría, ¿cómo me voy a tragar yo este paquete? Pero no, el asunto ocurre de una manera tan verosímil. Sí. No. Es que eso es lo que tiene Cortázar, ¿verdad? Que se mete dentro de realidades irreales, pero las hace tan reales que uno siente, ¿verdad? Y el otro, la historia del tipo de Alajuela que después de muchos años volvió a Europa y entonces se mete en un tren con unos conocidos y de pronto uno le dice, hey, don Everardo, lo noto un poco como desconcertado. No, es que estoy desilusionado. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que ha cambiado tanto? Dice, es que me hace falta mucho aquella cosa que veía yo en la vida siempre. Se pasaba todo el viaje entre Bruselas y París leyendo. Y así se le hacía el viaje chiquitico. Óyeme, ¿fuiste vos el que te referiste a una novela reciente? Creo, no sé. Pero que pintaste muy claramente la pareja que se sube a un tren, que van, fuiste vos, ¿verdad? Sí, estaba hablando. Que me dejaste impresionadísimo con eso. Y lo comenté con mi señora. Sí, es una película. Sí, interesantísima. En realidad yo vi la película, pero sospecho que existió la novela. Se llama Si una noche, un tren. Si una noche de invierno, un tren. Pero se llama Si una noche, un tren. Pero esa película la pasaron aquí. Es que no me acuerdo yo de eso. Me acuerdo del cuento tuyo, que es apasionante. Es una película belgo-francesa, franco-belga. Franco-belga, sí. Que a mí me pudieron... Contalo, porque es interesantísimo. Es muy simple. Sí. La película era de... El cantante del actor y cantante francés Aznavour. Charles Aznavour, sí. Y una actriz que se llamaba Yvette Mimieux. Yvette Mimieux, sí, claro. Muy linda ella. Sí, delgadita, bonita, sí. La película la filmaron
en la misma época en que en Lovaina, donde yo estudiaba, había un conflicto, se reflejaba el conflicto entre flamencos y walones, que querían echar a los walones de Lovaina. Yo estaba en la Universidad Francófona de Lovaina y entonces yo era de los que iban a ser expelidos. Y entonces, expelidos, qué bonito suena eso. Expulsado. El personaje era profesor en la Universidad de Lovaina. Aznavour. Y lo gracioso es que estaba dando clases en un aula que yo había frecuentado. Sí, sí. Muy divertido aquello. Sí, sí. ¿Cómo se dice? Un aula de Montes de Oca en la. Sí, claro. Entonces, claro. Él está dando la última lección del curso y tiene algunas molestias por la agitación externa de los estudiantes que gritaban Wallenbeuten, lieben Flams, Wallenbeuten, lieben Flams. Entonces, termina la clase, se despide de una manera muy emotiva de los muchachos. Típica despedida universitaria. Sí. Entonces, se va para la estación del tren y aquí es donde empieza ya a ser diferente. Él llega a la estación del tren y era obvio que se trataba de una de las estaciones de Bruselas. Y se encuentra con la mujer y abordan un tren. Hablan de la situación política, muy actualidad, y empieza el tren a moverse. Que les impresionó que echó unas chispas. En la película recuerdo que se veían chispas, pero no eran cosas que me parecían extrañas. Sí. Y empieza el viaje. Y entonces el viaje se desarrolla de una manera feérica, bellísima, por unas comarcas europeas inexistentes, aparentemente. No son identificables. Sí. Y entonces uno está con una un gran deseo de identificarlas, porque era época de agitación política en el este, claro. será Polonia, y aquellas planicies. Recuerdo una escena en particular, que es cuando el tren para, ellos descienden en un lugar a hacer estación y se meten en un salón donde se puede bailar. Y bailan una música que rarísima, inidentificable, pero rara, no fea, rara. Y yo trataba de decir, es húngara, es búlgara, es todas las ideas que se ponen. Y nada, el viaje se vuelve realmente... Pero vuelven al tren. Sí. Y todo aquello es de esa índole. Casi como una ensoñación. Exacto. Y finalmente, el hombre se despierta, cobra el sentido. En un hospital. No en un hospital, sino en una camilla o algo parecido, pero está con el pleno control de sus movimientos. Entonces, se levanta y a pesar de que los que le auxilian tratan de evitarlo, él no puede detenerse y busca a la mujer. Claro. Y la mujer está muerta. Lo que ha ocurrido es un accidente de ferrocarril a la salida misma de la estación. Todo lo demás fue un ensoñación. Exacto. No, es que nos quedamos hablando, mi mujer y yo, y todavía ayer volvimos sobre el tema. Entonces le dije, yo voy a decirle a Fernando que me lo vuelva a contar, porque es apasionante. Y la película es de esas obras cinematográficas que son hechas a lo Cortázar. Sí. Es una historia. Eso del túnel es buenísimo. Sí. Y a mí me quedó muy grabada. ¿Vos te acordás que Cortázar no se llamaba como firmaba después? Tenía un nombre rarísimo como musical y se lo cambió. No me acuerdo. Sí. Tenía un nombre como decir Florentino, una cosa así. Habría fracasado. Sí, claro, hubiera fracasado. Entonces él se lo cambió.
Pero leí toda esa parte sobre Cortázar, sí. entonces me acordé de lo del túnel, de toda esa vaina. Sí. Ese túnel, Es ¿verdad? apasionante Cortázar. Sí, sí. ¿Vos has leído esas ceremonias? Sí, Son sí, una serie claro. de cuentos cortos, pero Y después, bellísimos. es que siempre, no siempre, pero digamos, en general, corta por unas es como que llega a campo traviesa. Llega a campo traviesa. Sí, 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 sí. Pero llega al mismo punto. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Bueno, ese cuento, esta película, no es una obra de literatura, tiene que ser. Tiene que serlo, claro, Sí, claro. claro. Lo que pasa es que ¿Cuál será el título como para buscarla? yo voy a ponerme a la casa. En Nueva Era consigue uno cosas inimaginables, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí. Porque además, me parece que no fue una cosa hecha a la carrera. Y ya le digo, para mí fue de una importancia Pues porque se emotiva. desarrollaba en tu mundo de estudiante, Claro, claro. era como que empezaba a filmar en la cocina de mi casa. Sí, 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 claro, claro. Entretenido eso, ¿verdad? Pero fíjate, es que empezamos a hablar de la marquesa y del bar y todo, y caímos de veras en otra cosa que tiene esa condición esotérica que plantea la otra. Muy interesante. Sí. La literatura, el arte en general tiene eso, a uno lo arrastra, lo arrastra de manera inteligente, porque a veces hay quienes toman eso a la ligera, es decir, ¿qué importancia tiene el arte? Y hay una pregunta muy interesante que esbozó Wagensberg. Esbozó, no, la hizo de manera insolente a otro científico y que se llevó casi una bofetada, porque era la época en que todavía no había, la experimentación con el material cerebral era más restringida, estaba más limitada. Entonces, se le ponía mucho énfasis, como es lógico, al tamaño del cerebro de las especies para atribuirles inteligencia. Sí, sí, sí. Y él tenía sus dudas. Las teorías de Lombroso y de Ferri y de todo eso andan dentro de esa temática. Él tenía muchas dudas sobre eso. Y un día, en una conferencia, se le ocurrió preguntarle a un colega científico, de manera insolente. Lo que yo no entiendo es por qué, si el tamaño del cerebro es tan importante, los elefantes no escriben poemas. Entonces el otro lo único que atinó a decirle fue que fueran serios. Sí, sí. Por supuesto, estaba siendo serio. Sí, sí, claro. Y hay un detalle muy importante. En cierto momento, él mismo se encontró con dos jóvenes investigadores, una muchacha y un muchacho, que estaban escribiendo un libro, estaban preparando un libro de texto más bien, que se titulaba 100.000 millones de neuronas, refiriéndose al cerebro humano. Sí. Y delante de él la muchacha preguntó, ¿por qué 100.000 millones? ¿Quién las ha contado? Ah, sí, 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 sí. Y decidieron que no, que eso había que aclararlo. Claro. Y después de mucho enredo, muy complicado. Óyeme, vos arrancaste sobre la cuestión del arte, ¿verdad? Que tiene cierta condición esotérica cuando se pinta dentro de cierto esquema imaginativo propio. Y recuerdo una pintura, lástima que cuando fuiste a mi casa no te llevé a la oficina para que la vieras, de Dinora Volande, que me regaló. Es una especie de monja que está así como adorando una imagencita, y sus manos, notad vos la profundidad, pero no son manos, es un ensayo de, ¿cómo lo llamaría yo? Casi dentro de
las escuelas de esa época, como Picasso, pero no Picasso ya haciendo las barbaridades que hizo, sino la segunda etapa en que pintaba el pan y la mesa y había alguna cosita que no te calzaba, es decir, que casi que veías el cuchillo partiendo el pan. Esta mano es esa oquedad que no está bien, pero está perfecta donde está, y la expresión, que tampoco, es decir, hay una expresión en la boca, pero que no es boca, y la mirada, que tampoco es mirada porque el ojo no está claro, y sin embargo la ves y te impresiona notablemente porque da, perdona la reiteración, la impresión de una concentración tremenda, de una, ¿cómo diría? Una, más que concentración, cuando estás pidiendo un milagro, estás, es decir, pucha, a mí se me van las palabras, realmente estás creyendo ciegamente en que el resultado va a ser ese, pero ¿cómo se llama? Fervor, con un fervor religioso, y cuando te alejas y la empezás a estudiar científicamente, ya es un dibujo muy bonito, pero cuando lo observas, te das cuenta, ahí te metes en el arte, ¿no? Es decir, claro, que tiene otras cosas. Ese es justamente el punto de ahí. Eso es. Con el arte no... Con arte no se juega, está ahí. Así es. No, pero para terminarte rápidamente, Olga, esos muchachos emprenden el trabajo de buscar una manera de contar el número de neuronas. Así estamos hablando de, bueno, ¿cuántos eran? 500.000. No, 100.000 millones. 100.000 millones. Bueno, tal vez me equivoco el número, pero ¿quién las contó? Es que el sistema para contarlas se encuentra, y el promedio en un cerebro humano es de 85.000 millones. Hay una diferencia grande entre lo que se hace bien. Me imagino que cuando uno va perdiendo la memoria se están bloqueando. Bueno, no sé. No sé. Pero justamente ahí es donde viene el asunto. Una cosa lleva a la otra, y entonces se llega a la solución correcta. En una ballena, el número de neuronas... Como 20. Son 25, como 36.000 millones. Ajá, en un elefante son 42.000 millones, algo así. ¿Y en un ser humano? No, 85.000 millones. Ajá. Entonces, la cuestión de que el tamaño del cerebro tiene importancia, no hay duda, pero no es absoluta, porque el tamaño del cerebro de un elefante y de una ballena es más grande, pero la densidad neuronal... Sí, no es más grande. Es muy pequeña. Cuando murió Albert Einstein, le hicieron la disección y aseguraron los científicos que tenía 3/4 partes del cerebro sin usar. ¿Cómo lo determinaron? No lo sé. Pero me llamó la atención que con 1/4 parte del cerebro había producido las genialidades que había producido. ¿Cómo? Claro. Pero ¿cómo se puede establecer? Es decir, claro, de manera científica, real. Uno podría argumentar lo siguiente: el pobre es que nunca encontró a nadie tan brillante como él para hablar con él. No, pero siempre recurría a cosas elementales, era muy gracioso, ¿verdad? Que se quedaba meditando cómo lo digo, y entonces buscaba una explicación elemental, sencilla, que yo me imagino que así fue como le habló a Truman, porque Truman no era científico, ¿verdad? Como cuando lo convocó para hablar sobre la bomba atómica y tal. Digo yo, me imagino que le dio una explicación sobre la explosión atómica, no sé cómo, ¿verdad? La verdad. Pero ese punto es, uno dice, el potencial humano siempre es mayor del que despliega. Sí. Por eso es que uno despliega
despega y después lo obligan a bajar, hay que aterrizar. Lo jalan de las patas. Este es el jalador de patas número 1. Pero uno puede revolotear un poco para que no lo atropelle la realidad.